Roma sigue presente en nuestros días en muchos aspectos: leyes, costumbres, nombres propios romanos que seguimos usando, nuestra lengua, que es heredera del latín, y también a través de monumentos y obras de arte que podemos seguir admirando después de tantos siglos. Pues precisamente de los artistas y artesanos que las elaboraron es de quienes quiere hablarnos a continuación Irene Mañas Romero, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. El término latino artifex, en plural artífices, es una palabra con la que se denomina en el mundo romano a un amplio número de personas que trabajaban distintas ramas manuales: pintores, musivarios, escultores, ceramistas, pero también broncistas, marmolistas, alfareros, carpinteros y muchos otros que recoge el Digesto en su epígrafe 13. Según explica este código legal recopilado en época del emperador Justiniano, se trata de un operario manual cualificado que acredita un ars, es decir, el dominio de un saber especializado. Así pues, el término artifex engloba tanto a lo que hoy podríamos denominar artistas como artesanos. En época romana no existe la diferencia que establece el mundo moderno entre artesano y artista. Históricamente, esta diferencia se establece a partir del Renacimiento, que pone en valor los conceptos de creatividad, autoría y originalidad que se le atribuyen al artista y que lo distinguen del artesano. A este se le concibe más bien como un trabajador manual que repite una cadena de operaciones que dan como fruto un producto siempre semejante, sin innovaciones. En el mundo romano, sin embargo, las fronteras entre ambas actividades, la artística y la artesanal, aparecen más difuminadas. A pesar de la importancia que tuvieron en el mundo romano y de la que hoy concedemos a todos sus productos, cerámicas, pinturas, mosaicos, esculturas, la historia no ha sido muy generosa con ellos. Como casi todos los trabajadores, los artífices son prácticamente invisibles para las fuentes clásicas, que recordemos son escritas casi siempre por personas pertenecientes a la clase senatorial o tan ligadas a ella que son los beneficiarios de un sistema que les protege y ensalza su modo de vida frente a los demás. En general, las fuentes antiguas transmiten un apreciable desinterés hacia el mundo laboral, lo mismo de aquellos hombres libres que de los esclavos. Este desinterés refleja la escala de valores imperante de los sectores aristocráticos, cuyo ideal de vida podría ser definido por el ciceroniano otium cum dignitate, es decir, el ocio con dignidad, que parece partir no tanto de la consideración negativa de la actividad manual como de la percepción de un salario por la actividad. Y es que vivir dependiendo de un pago ajeno, la merces en latín, era considerado vender el tiempo y el trabajo personales, quedando así a expensas de un empleador, lo que asimila al individuo, incluso siendo éste libre, al estatus del siervo. Lo refleja bien el texto ciceroniano de Oficis. Todos los artesanos tienen un vil oficio. El taller en nada es compatible con la condición de hombre libre. En efecto, el propio salario mismo es el lazo que le une a la servidumbre. Pero además, los 4 maestros latinos que proporcionan informaciones generosas acerca del arte, es decir, Pausanias, Plinio, Luciano y Plutarco, prácticamente escriben solo sobre obras griegas originales y no sobre romanas. Y es que el arte como tal se consideraba cosa de griegos, en contraposición con las tareas militares y de gobierno que se les atribuyen a los romanos, como dice Virgilio en la Eneida. Sacar con elegancia figuras del bronce duro o sacar retratos de aspecto casi vivo de un bloque de mármol, esto no es lo nuestro. Tú, romano, gobierna los pueblos. Esto es tu arte propio. Entre sus páginas, estos autores apenas si citan nombres de algunos artistas romanos sueltos, entre los que se cuenta el escultor Coponius, a quien se deben las estatuas de las 14 naciones vencidas por Pompeyo y que decoraban el teatro de este general en Roma. A su invisibilidad en las fuentes escritas se suma el que, en general, los artistas y artesanos del mundo romano, salvo en escasísimas ocasiones, no firman sus obras. Y cuando lo hacen, parece más con una finalidad comercial que por reivindicar su autoría. Por esta razón, la mayor parte incluso de la producción que hoy consideramos artística es anónima. Las obras, también las grandes obras de arte, generalmente llevan el nombre de aquellos que las pagan, que las sufragan o que dedican, y no de aquellos que las realizan. Es decir, que las obras pueden alcanzar su excelencia, pero no así aquel que las produce, como evoca Luciano en sus sueños.
Serás simplemente un trabajador, uno más de la masa, agachándote ante los distinguidos, sucumbiendo a la elocuencia. Podrás producir un Fidias o un Policleto, seguramente, y crear un número de trabajos maravillosos, pero hasta en eso, aunque tu arte sea generalmente alabado, ningún observador sensible deseará ser como tú. A pesar de todas tus cualidades, siempre contarás como un común artesano que hace su vida con sus manos. O el propio Plutarco en la vida de Pericles. El trabajo realizado con las manos, siempre despreciable, da al espectador la sensación de contemplar algo gastado o inútil que contrasta con las cosas de altura. Por ello, si bien el trabajo te complace por su gracia, no es necesario que quien lo lleve a cabo sea merecedor de tu estima. Pero a pesar de que en las fuentes existe esta escasa consideración y esta tendencia a invisibilizar a artistas y artesanos, lo cierto es que hay un tipo de documentos que nos muestran otra dimensión mucho más considerada con ellos, puesto que revelan la propia autoestima profesional de los trabajadores. Se trata de los relieves funerarios. Son placas o bajorrelieves realizados en piedra o en barro que ornaban las tumbas o nichos y cuyo destino es evocar la memoria y el nombre del difunto, unidos de forma inseparable a su profesión. En este tipo de documentos, el difunto se autopresenta realizando la actividad profesional cuyo ejercicio le ha proporcionado en vida estima social y medios económicos. Las reglas de este género artístico establecen que los personajes aparezcan desempeñando su actividad con sus herramientas dentro de espacios o establecimientos bien caracterizados iconográficamente mediante gran número de detalles, proporcionándonos una información desconocida en las fuentes literarias. Este tipo de bajorrelieve constituye un documento excepcional para informarnos acerca de las ocupaciones y oficios de las personas no pertenecientes a la élite, incluso de los esclavos, que se retrataron en muchas ocasiones mediante este recurso. También son abundantes las representaciones de mujeres desempeñando oficios, por lo que han servido en ocasiones para documentar la presencia femenina en muchos negocios. Por ejemplo, en un famoso relieve conservado en Dresde se representan un carnicero junto con sus cuchillos y útiles, y la que parece su esposa, sentada al otro lado de la composición, con una tablilla en sus manos, parece indicar que estaba llevando la contabilidad y los registros del negocio. Una de las características de los artífices es su disparidad jurídica. De los restos epigráficos conservados puede deducirse que el artesanado es un conjunto muy heterogéneo, formado por asalariados, libres, libertos y esclavos que pueden incluso convivir trabajando juntos. Una buena muestra nos la proporciona la ciudad de Pompeya. De los 42 artesanos que tenemos documentados, 12 son libertos, 3 esclavos imperiales, 6 esclavos, 11 hombres libres y de otros 13 no nos consta su estatus jurídico. Quizá esto se debe a que en muchas de estas profesiones habría también una gran cantidad de extranjeros, como es el caso de los pintores, muchos de ellos provenientes de Alejandría y de Grecia, lo que da incluso más heterogeneidad jurídica al artesanado. Los artistas y artesanos se agrupan en lo que nosotros llamamos talleres y el mundo romano denomina officinae. Es un nombre genérico que a nosotros nos sirve para designar estas agrupaciones. De ellos sabemos muy poco. Sabemos que pueden ser muy grandes, como es el caso del famoso taller de los Ateri, que participó en la construcción de monumentos importantes de la época Flavia, pero también había talleres de artesanos pequeños. Por ejemplo, el de Abinas Sevir et Lapidarius, que cita Petronio en el Satiricon. Abinas hace en su pequeño taller de construcción desde la arquitectura y las estatuas de un edificio hasta su inscripción. El problema es que no sabemos cómo se organizan internamente estos talleres, ni si son organizaciones estables o no, o tan solo se juntan para hacer una obra. 2 de los relieves funerarios a los que hemos hecho alusión conservan representaciones de talleres artesanales. En un bajorrelieve ostiense aparece un taller de artesanos del mosaico en el que 2 obreros sentados tallan teselas, desbastando grandes bloques de piedra. Detrás, el patrono indica a los 2 porteadores de sacos el lugar en el que deben depositar los materiales pétreos. La famosa estela de Sens, en Francia, muy deteriorada pero que ha sido cuidadosamente reinterpretada, nos muestra un taller de pintores en el que hay un artesano que prepara el lucido de la pared, otro que lo está aplicando, un pintor en plena tarea y un cuarto personaje que sentado parece consultar un volumen, quizá los modelos pictóricos a aplicar en la pared.
Ambos relieves parecen sugerir la existencia dentro de un taller de un grupo de artesanos con distinto grado de especialización y que trabajan en perfecta sintonía en la elaboración de obras complejas. Otros artistas quizá trabajen individualmente. En este caso, y cuando nos queda alguna firma, esta está constituida solo a la griega, es decir, por una forma del verbo hacer o por el término más técnico como pintó o esculpió, seguido de su nombre. Respecto a los lugares físicos de este trabajo, nos han quedado pocos restos, puesto que ciertas actividades artesanales dejan pocas huellas en el registro arqueológico. Aquellos que mejor conocemos son sobre todo los alfares, que pueden leerse gracias a estructuras como piletas de decantación de barro u hornos. También conocemos algunas tintorerías en Pompeya, con sus características pilas para los tintes de tejidos. Sin embargo, hasta 2004 no se habían encontrado huellas de un taller artístico. Esto se debe probablemente a la propia simplicidad de los talleres de estos artífices, que pone en evidencia también el digesto, haciendo mención a los pintores. Pertenecen al instrumento del pintor solamente las materias colorantes o aquellas necesarias para preparar el color, las ceras, los pinceles y los recipientes para mezclarlos. En excavaciones hechas en la ínsula primera de Pompeya se encontró un pequeño espacio con salida a la calle, cuyas pequeñas paredes estaban desnudas de pintura u ornamento. Dentro se hallaron cientos de recipientes y un armarito de madera en el que había varios objetos destinados al trabajo pictórico. Placas de pizarra para sostener los útiles, cuchillos, lamas y espátulas, una paleta, compases, una plomada y recipientes para la pintura. Algunos estaban vacíos, otros aún contenían pigmentos. El resto más interesante es lo que parece ser una paleta. Se trata de un fondo de jarra rota sobre el que quedan restos de pintura azul y rosa. Sobre estos restos se llevaron a cabo análisis químicos que pusieron en evidencia que la pintura azul y rosa había sido mezclada con huevo, lo que está relacionado con la pintura al temple, un tipo de pintura en la que el aglutinante de los pigmentos es el huevo. En el pequeño espacio del taller también se encontraron efectivamente cáscaras de huevos. Probablemente muchos de estos artesanos arrendaran estos pequeños espacios a ras del suelo para establecer sus talleres. La poesía satírica también nos habla de muchos artesanos que viven y trabajan en el mismo espacio, en pésimas condiciones de higiene y de seguridad. Pero quizá el espacio físico del taller no es tan determinante, pues una de las características que identifican a estos artistas es su movilidad, cubriendo pequeñas distancias o incluso entre lejanos puntos del Mediterráneo. Por ejemplo, sabemos que en las provincias hispanas llegaron muchos artesanos itálicos inmigrantes en época republicana y después en otras oleadas, coincidiendo con los momentos de auge urbanístico. Otra de las cuestiones interesantes son los sueldos que cobraban estos artesanos. Aunque no podemos saber con exactitud el precio de las transacciones, sí que tenemos una fuente de excepcional importancia que nos habla de sus soldadas. Se trata del Edicto sobre Precios Máximos, también conocido como Edicto de Diocleciano, que es una norma promulgada en el año 301 por el emperador romano Diocleciano para paliar los efectos de una brutal inflación que aquejaba al Imperio Romano. El edicto fijaba los precios máximos para más de 1.300 productos, además de establecer el coste de la mano de obra para producirlos. En lo que se refiere a los artesanos, nos proporciona algunas informaciones acerca de los sueldos. Por ejemplo, parece que se les pagan sueldos medios si los comparamos con otras profesiones. Los pictores imaginari, es decir, aquellos que hacen la decoración figurativa de las paredes, esas tan famosas que vemos entre otras en las casas pompeyanas, y los pictores parietari, aquellos que pintan las zonas lisas o geométricas, reciben salarios diferentes. Mientras los primeros perciben 150 denarios por día, los otros perciben solo 75. Para que nos sirva como elemento de comparación, el trabajador agrícola cobra 25 denarios al día y el maestro 50. Es decir, que a pesar de su falta de consideración en las fuentes literarias, al menos algunos artistas y artesanos incluso cobran más que otros trabajadores cualificados como son los maestros. Sabemos, además, que dada su falta de seguridad económica y personal, los artífices se unen en colegia. Los colegias son un fenómeno de gran interés sociológico en el mundo antiguo. Se trata de una modalidad de asociación de quienes desempeñan una misma profesión o profesiones afines. Dentro de ella,
artistas y artesanos que defienden sus intereses para lograr una mayor consideración social y apoyarse en lazos de solidaridad en los momentos de desabastecimiento o falta de trabajo, pero también en el momento de la muerte, cuando los colegia pueden ayudar a costear los funerales o asumir los cuidados de las viudas o huérfanos de los miembros fallecidos. Estos colegia además tienen una importante proyección en la vida municipal, puesto que los collegiati son invitados a banquetes comunales en su condición de tales, a ceremonias religiosas como procesiones. Es decir, que a través de estas instituciones participan incluso de la vida pública de las ciudades.